Ay, ¿qué pasa, amigos? Paulo Costa contra Sharap Bulek, una pelea que puede ser divertidísima. Y es que Paulo Costa estuvo compartiendo en su Instagram, en sus historias, que le ofrecieron la pelea contra Sharap Bulek para el UFC en Qatar el 22 de noviembre. Y a mí personalmente es una pelea que me gusta muchísimo. Creo que es una pelea que puede ser muy divertida y creo que es la mejor opción que pueden tener ambos peleadores. ¿Por qué? Porque siento que los dos ganan. Y me explico. Primero empezaré con Paulo Costa. Paulo Costa es un peleador que en su momento fue un top, en su momento fue uno de los mejores de la categoría y se esperaban grandes cosas para él. Eso hasta que perdió de la manera en que perdió, muy fulminante, contra Israel Adesanya. Desde ese momento Paulo Costa no fue el mismo, le costaba dar el peso, perdía, casi no peleaba y un montón de cosas empezaron a pasar en su vida de Paulo Costa y poco a poco se fue perdiendo en el radar de los fanáticos y del público en general de la UFC y de las artes marciales mixtas. Hasta que volvió a competir en esa bizarra pelea contra Luke Rockhold, donde Luke Rockhold le echa toda la sangre encima y bueno, esa imagen un poco grotesca que vimos ya. Después de esto Paulo Costa tuvo peleas difíciles, se enfrentó a nada menos que Robert Whittaker y a Sean Strickland, dos ex campeones, y ojo porque Paulo Costa lo hizo mucho mejor de lo que se podía esperar, en especial en la pelea contra Robert Whittaker, ya que logró ponerlo en problemas con una super patada al finalizar el primer round, y parecía que Paulo Costa todavía tenía mucho que decir. Al final del día perdió las dos peleas, pero repito, no lució para nada mal, lució bastante bien a lo que veníamos viendo de Paulo Costa. Seguido a esto, Paulo Costa se volvió a tomar mucho tiempo de inactividad, más o menos un año sin pelear, hasta que se volvió a encontrar con la senda de la victoria cuando enfrentó a Roman Kopylov. Y perdonen si no lo pronuncio bien, el ruso nunca se me ha dado del todo bien, eso es un hecho. Lo que también fue un hecho es que Paulo Costa volvió a ganar, como dije anteriormente, y lo cual dejaba muchas puertas abiertas. Paulo Costa llamó a Khamzat Chimaev y un tema súper raro con su novia, unas cosas locas de Paulo Costa que no sé, son extrañas y no las vamos a comentar porque no vienen a caso, pero mucho de qué hablar de eso, muchísimo que llamó la atención. Pero bueno, volviendo, Paulo Costa volvió a la senda de la victoria, lo hizo bastante bien, lució muy bien en esta pelea, mucho mejor, ya no iba tanto a lo loco, al ataque, sino medía bien sus golpes, pegó buenas combinaciones, también aguantó buenos golpes del ruso, lo cual fue una buena actuación sin duda de Paulo Costa, y daba gusto y daba esperanzas de quizás volver a ver un buen Paulo Costa y volver a ver un competidor que en su momento, como dije antes, pintaba para muchísimo más. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Bueno, que ahora Paulo Costa dice que le ofrecieron la pelea con Sharap Bulek, como dijimos anteriormente. ¿Y por qué creo que es una buena idea? Porque creo que ahora tenemos una versión de Paulo Costa que es mucho más divertida de ver. Si bien Paulo Costa siempre fue ir al frente, ahora por lo mostrado en su anterior pelea yo creo que es un mejor striking que nos puede brindar un buen espectáculo y más junto a alguien como Sharap Bulek. Y ahora vamos a hablar de Sharap Bulek. Sharap Bulek sin duda es un peleador de fantasía, es un peleador que nos ha demostrado que se puede sacar cualquier recurso en cualquier momento. Es prácticamente como un mago, tiene patadas, tiene golpes, tiene codazos, tiene rodillas y lo sabe combinar a la perfección. Siempre es muy entretenido de ver. Y si le sumas su aura, su imagen, tienes un espectáculo totalmente completo. Y por eso gusta tanto Sharap Bulek, por eso a la gente le gusta tanto. Y a pesar de que no creo que tenga las suficientes herramientas, nunca digas nunca, pero yo pienso que no tiene las suficientes herramientas para llegar a contender por el título, menos con el campeón que tenemos. Hoy Khamzat Chimaev se desayuna, pero completito, a Sharap Bulek y también a Paulo Costa, los dos al mismo tiempo. Pero siento que es un peleador que todavía nos puede regalar grandes contiendas. La pelea que nos regaló con Venom Page estuvo buena, a pesar de que yo siento que no fue tanto al ataque como debía, y más con un striker que iba a ser directo. Creo que ahí sí le faltó un poco, pero en sus siguientes actuaciones sí considero que volvimos a ver a ese gran Sharap Bulek que todos los fanáticos quieren. Y por eso me gusta mucho esta pelea, porque creo que va a ser una pelea al tú por tú. No creo que ninguno busque lucha, ni busque controlar la situación, o busque interrumpir la pelea, ensuciar la pelea. No, yo pienso que va a ser tú me das y yo te doy, y va a ser una guerra total. Creo que nos puede esperar una pelea bastante divertida y bastante interesante, porque las peleas son de estilos, y creo que estos dos estilos se acomodan a la perfección para darnos una buena pelea. Una muy buena pelea que, si tenemos suerte, no va a llegar a la distancia, porque ambos tienen dinamita. Paulo Costa, aunque no lo parezca, tiene mucho poder, repito, solo ha perdido muchísimo ahora, ya nadie espera tanto de él, ha estado mermado muchísimo tiempo, no ha tomado tan buenas decisiones, pero repito, en sus últimas actuaciones ha venido de menos a más, y realmente pienso que de ganar, esta podría ser la pelea que reviva la carrera de Paulo Costa. Si bien ya vimos a Johnny Walker hace un rato cómo regresó y logró noquear y dio la sorpresa y lució increíble, y ahora
pues tiene todo a su favor para volver a empezar y volver a intentar llegar a ser lo que algún día se esperaba que fuera Johnny Walker, aunque personalmente no lo creo, pero sí puede mejorar muchísimo. Pienso que lo mismo pasa con Paulo Costa. Paulo Costa puede volver a recuperar y enganchar su carrera otra vez y enganchar a los fanáticos y volver a que crean en él y volver a ser importante, a sentirse importante en la división, y entonces tener esa pelea que parece que él quiere con todas sus fuerzas, que es contra Khamzat Chimaev. Mala idea para mí, pero bueno, esa es una opinión para otro video, pero esta puede ser la buena, ya que Sharabulek es un rival que tiene mucho hype, que es muy conocido y que aunque no sea un top, es muy importante, un peleador muy importante cuyas peleas son muy esperadas, y más en Medio Oriente, donde va a hacer esta función. Recordemos que puede ser en el UFC Qatar, entonces podría ser el principio de algo bueno, un reinicio necesario para Paulo Costa, y por favor, solo que ahora se tome las cosas en serio, que empiece a hacer las cosas bien, y entonces todo estará mejor. Y por parte del Pirata, ¿qué pasa si el Pirata gana? Bueno, si el Pirata gana, si Sharabulek gana, pues estaría metiendo a un rival que, aunque Paulo Costa venga de no tan buenos momentos, sigue siendo un nombre importantísimo, sigue siendo un nombre que vende. Por algo Paulo Costa ha seguido en la UFC y no lo han cortado. Ustedes saben que con otros peleadores la UFC ha tenido mucho menos tolerancia y los ha quitado y los ha retirado del roster rápidamente. Con Paulo Costa yo creo que la UFC ha tenido una paciencia tremenda y ha esperado y ha aguantado y le ha dado oportunidad tras oportunidad, un poquito como a Cody Garbrandt, porque son esos peleadores que, a pesar de perder, a pesar de no estar tanto llamando la atención, de no estar contendiendo en niveles altos de la división, siguen vendiendo muchísimo. La gente sigue queriendo ver mucho a pelear a Paulo Costa, y de ganar Sharabulek podría meterse un nombre importante, aunque no lo parezca tanto, en su récord, porque sí, Paulo Costa, repito, es un nombre todavía muy importante y que llama mucho la atención, y podría ser un salto al siguiente nivel para Sharabulek, quizás no tanto marcialmente, pero sí mediáticamente, ya que podría traerle muchísimos más fans, en especial de América Latina, al Pirata, lo cual nunca viene mal. Creo que esta contienda tiene más potencial de que la gente puede creer, y repito, no hay nada oficial, es solo un rumor de las historias de Paulo Costa, rumor que yo sí creo y que para mí tiene muchísimo sentido. Es una pelea muy interesante y que va a beneficiar a los dos, y más si nos entregan lo que nos pueden entregar, ojo, porque nos pueden entregar algo muy grande, se pueden robar la noche. Vamos, para mí se pueden robar totalmente la función de ese día. Son grandes peleadores con muchísimo que ofrecer. Solo espero y repito que Paulo Costa se lo tome en serio, que Sharabulek sea el mismo, que no se achique como le pasó con Michael Venom Page, porque para mí tenía todo para ganarle, pero no se pudo encontrar. Y no quiero quitarle mérito a Michael Page, porque sí lo hizo increíble, le tomó la medida perfecta, no lo dejó avanzar, no lo dejó proponer, lo llevó para atrás, lo pegó a la cerca, y eso a un striker como Sharabulek es lo peor que le puedes hacer, anularlo totalmente. Pero sí creo que ha trabajado en eso y ha mejorado. Siento que aquí también tiene mucho que demostrar, tiene muchísimo que demostrar, así que pinta para una muy buena pelea, como dije anteriormente. Y nada, amigos, déjenme saber qué piensan, les interesa esta pelea. A mí personalmente sí creo que puede estar muy buena, y nosotros nos vemos en el siguiente asalto. ¡Chao!